Hola clase, mi nombre es Sandra. El día de hoy yo voy a presentar sobre la acentuación, las palabras esdrújulas, sobreesdrújulas, llanas y agudas. Así que comencemos. La sílaba tónica, para comenzar, tenemos que empezar con las básicas. La sílaba tónica es la cual tiene el sonido más fuerte en una palabra. Es importante saberla identificar, ya que es la base para acentuar. Para poder identificar la sílaba tónica hay que recordar las reglas del silabeo porque es el primer paso ya que la tenemos que separar en sílabas. Las reglas son, si hay un diptongo, las vocales nunca se separan. Por ejemplo, en aire, la A y la I no se separan. O en fuego, la U y la E no se separan. Si se tiene que poner un acento en la vocal débil, entonces sí se separan. Por ejemplo, en baúl, el acento recae sobre la U, entonces hay que separarlo de la A. Otra regla es dos consonantes en medio de dos vocales se separan. Por ejemplo, blanco, la N se queda con blan y la C se separa en co. O en partido es partido o cartel es cartel. Entonces las consonantes se separan con las otras sílabas. Todas las palabras tienen un acento. Existen dos clases de acentos, que es el ortográfico, es el que siempre conocemos, que lleva el acento ortográfico, como por ejemplo en papá, mamá, débil, corazón, educación o colibrí. También existe el acento prosódico, que es solo de sonido y se pronuncia pero no se escribe, como por ejemplo en perro, raza, cama, abatir, bucear. Hay que saber cómo dividir las sílabas y entonces también cómo se le llama a cada sílaba para saber su regla. Entonces aquí vamos a separar la palabra comunidad, donde dad es la última sílaba, ni es la penúltima, mu es la antepenúltima y co es la preantepenúltima. Hay mucha gente que en vez de contar las sílabas así, dicen que por ejemplo dad es la primera, ni es la segunda, tercera, cuarta. Entonces todo depende cómo lo manejen ustedes. Es como la separan, pero igual las reglas es lo mismo. Entonces, hay que recordar que cuando las reglas ortográficas la indican, la sílaba tónica recibe además la tilde. Pues separada la palabra en sílabas, hay que identificar cuál de las sílabas es la que tiene la sílaba tónica. Basado en esto, podremos saber cómo se le llama o qué tipo de palabra es, ya sea esdrújula, sobreesdrújula, llana o aguda. Ahora vamos a hablar de las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que la sílaba tónica recae en la última sílaba o para muchos de ustedes en la primera, dependiendo cómo lo vean o lo separen. Todas las palabras agudas llevan acentos y terminan en N, S o vocal. Ejemplo de esto sería impresión, termina con N, entonces lleva acento en la O. Café, termina con vocal, lleva acento en la E. Estudiaré, termina con vocal, entonces lleva acento en la E. Por otro lado, también palabra aguda, que no lleva acento, pero la sílaba tónica es la última. Entonces, es, por ejemplo, animal. La sílaba tónica está en mal, pero como termina en L, no lleva acento. Amistad
termina en D, entonces tampoco lleva acento. Y escuchar termina en R, entonces tampoco lleva acento, pero la última sílaba es la tónica. Entonces, por eso es una palabra aguda. Las palabras llanas llevan acento solamente si no terminan en N, S o vocal. Entonces, por ejemplo, cárcel lleva acento porque termina en L, no termina en N, S o vocal. Difícil lleva acento porque no termina en N, S o vocal. Frágil o césped. También es una palabra llana, la cual no lleva acento por las mismas reglas mencionadas. Sería como ejemplo niño, vida, comida o verano. Estas palabras no llevan acento ya que terminan en vocal, pero siguen siendo palabras llanas porque su sílaba tónica es la penúltima o la segunda, dependiendo cómo lo vean. Ahora, todas las palabras esdrújulas llevan acento y es la cual la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba o la tercera, dependiendo cómo lo cuenten. Por ejemplo, médico lleva acento en me. Música lleva acento en la U. Cómodo lleva acento en la O de co. Y sábado lleva acento en la A de sa. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas las cuales la sílaba tónica recae en la sílaba pre-antepenúltima o la cuarta sílaba. Por ejemplo, envíamelo, en cual el acento recae sobre la I en vi. Otro ejemplo sería pruébatelo, el cual el acento recae sobre la E en prue. Otro ejemplo sería tómatelo, el cual el acento cae en la O de to. Tómatelo. Las palabras sobre esdrújulas, al igual que las esdrújulas, todas llevan acento. Entonces, estos son los tipos de palabras. Un repaso rapidito sería las palabras agudas llevan acento solamente si terminan en N, S o vocal y son aquellas que la última sílaba o la primera es la sílaba tónica. Las palabras llanas son aquellas las cuales llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba o la segunda, dependiendo cómo lo vean, y solamente llevan acento si terminan en si no terminan en N, S o vocal. Y la palabra esdrújula son aquellas que la tercera sílaba o la antepenúltima es la que lleva la sílaba tónica y siempre se acentúan. Y las palabras sobre esdrújula son aquellas que la pre-antepenúltima sílaba es la tónica o la cuarta, dependiendo cómo lo vean. Y tal igual que las esdrújulas, siempre se acentúan. Estas son las reglas básicas. Sin embargo, existen una que otra palabrita por ahí que son irregulares. Y normalmente cuando esto pasa es porque tienen un significado diferente con o sin acento. Es todo. Espero más o menos los haya ayudado un poquito y no que los vaya a revolver más. Pero si tienen alguna pregunta, ya saben en dónde encontrarme.